Pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la convocatoria del Pleno ordinario del mes de julio. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Algo que decir al respecto? ¿Abstención? ¿El resto a favor? Estoy con la abstención de Podemos. El acta con la abstención de Podemos se aprueba. El segundo punto es el expediente 2439-2022 de memoria descriptiva para la ejecución de actuaciones públicas consistentes en obras de renovación y mejora de la Plaza Huero Vallejo, Plaza de los Naranjos y Plaza de la Candelaria del municipio de Albolote con patrimonio municipal de suelo. ¿Algo que decir al respecto? Sí, tiene la palabra. Gracias. Veo conveniente repasar la situación de las plazas que ustedes quieren reformar porque es evidente que debemos ser, como siempre, muy rigurosos con las decisiones que se tomen en cuanto al uso que se hace con el dinero público y máxime teniendo en cuenta las circunstancias de crisis en las que estamos, crisis económica y social, ¿no? Y es que desde mi grupo nos cuestionamos hasta qué punto está justificada esta intervención en las tres plazas. En el caso de la Plaza Bueno Vallejo, por ejemplo, que puede ser que sea la que con mayor justificación tenga para su reforma. Es una plaza antigua, con un diseño obsoleto. Si pasamos a la Plaza de los Naranjos, la Plaza de Chache, la calle Real, con la finalidad de eliminar barreras arquitectónicas y ganar zonas de sombra para uso de los vecinos, bueno, también podría ser acertada parte de esa reforma. Ahora bien, la Plaza de la Candelaria es un barrio, entiendo, relativamente nuevo, que tendrá aproximadamente, corríjanme, unos 20 años, y el diseño es actual. Por nuestra parte, pues no entendemos la necesidad de hacer una reforma integral de dicha plaza. En el informe se aduce que las raíces de los árboles se están levantando en el pavimento y nosotros planteamos si no podría buscarse pues otra solución puntual a ese tema, que dicho sea de paso, ese problema ha sido generado por los alcorques empleados, porque han afectado a la ventilación radicular de las raíces y el árbol evidentemente necesita respirar porque se necesita ese intercambio entre el subsuelo, ¿no?, de oxígeno dentro del subsuelo y la atmósfera. Una reforma integral de ese espacio público que es tan reciente y tan nuevo, como decía, no estamos del todo de acuerdo que sea necesaria, y además nos parece también que es un presupuesto demasiado elevado para esa actuación. Gastar 340.000 euros de dinero público para reformar 3 plazas del pueblo, con la que está cayendo, como decía antes, les recuerdo que estamos en crisis. Yo considero que es importante pues plantear este debate, ¿no?, sobre cuáles son las prioridades que se deciden atender ante las necesidades del pueblo, como por ejemplo la vivienda. Por mi parte, vengo planteando, de hecho, este tema de vivienda, como bien saben, desde el comienzo de esta legislatura, el darle solución a la problemática que tenemos en Albolote en cuanto a vivienda. Y si me permiten, voy a leer un pequeño fragmento, un pequeño extracto, por no extenderme, de la carta que han enviado al señor alcalde, donde también manifiestan la necesidad de dar solución al tema de vivienda en nuestro municipio. Una carta que yo, como socia de una de las asociaciones, pues he tenido acceso a ella. La vivienda, bueno, esta carta está enviada por parte de la Asociación José Guardia, Necesidades Sin Fronteras, Cáritas Parroquial de Albolote, Cáritas Parroquial de Chaparral, Servicios Sociales de Albolote, Servicios Sociales de Chaparral y también la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Albolote. Y dice en uno de los apartados, porque no me quiero extender, como he dicho, que la vivienda es uno de los mayores problemas que nos encontramos en la intervención con las personas vulnerables de Albolote. Las pocas viviendas de alquiler social disponibles y la dificultad de acceso a las mismas y la falta de recursos para hacer frente a situaciones de emergencia como desahucios, personas en situación de calle, etc. Ejemplos que ellos dan a través de esta carta que han encontrado y dice textualmente en nuestro día a día, pues son y detallan en el caso, por ejemplo, de las personas en situación de calle en Albolote, que pasan pues por el Centro de Orientación y Atención Social a Personas Sin Hogar,
Al ser un recurso local, estas personas son derivadas a servicios sociales comunitarios de Albolote, donde les aseguran que les tienen que atender, encontrándose a su llegada que no hay ninguna ayuda disponible. En ocasiones, estas familias vienen acompañadas por menores, siendo la respuesta la misma. Otros casos que detallan en esta carta son personas de Albolote que son desahuciadas de su vivienda por impago de alquiler o hipoteca, donde en el propio escrito del juez se remite dicha realidad familiar y a la atención de los servicios sociales del municipio, pero encontrándose estos sin recursos que ofrecer. Y sin extenderme mucho más, aquí la tengo si alguien quiere verla. Lo que está claro, bajo por lo menos nuestro punto de vista desde nuestro grupo municipal, es que el ayuntamiento puede y debe tener planes de vivienda que puedan incluir vivienda social, vivienda en alquiler, rehabilitación, actuación frente a infravivienda, personas sin hogar, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera, etcétera. Y no solo eso, también, como en muchos otros municipios, pues considero que se debería llevar a cabo una encuesta, por ejemplo, para poder hacer análisis y diagnóstico de la situación actual, porque es necesario conocer las aspiraciones y necesidades de la población, obviamente, pues vinculadas a la vivienda para obtener otros criterios, ¿no?, y propuestas. También me gustaría, para terminar, recordar la necesidad urgente que tiene Albolote de contar con 1 o 2 terrenos para parking público, que desde Podemos, como también recordarán, ya hemos presentado también durante estos, por ejemplo, 2 últimos años consecutivos, enmiendas al presupuesto para poder llevarlo a cabo. Y por último, y de igual modo, propuestas para disminuir el índice de paro en nuestro pueblo, que es prioridad 1. Creo que todos estaremos de acuerdo y todas que esto es así, ¿no? Definitivamente, por todo lo expuesto, por nuestra parte, nuestro voto no va a ser a favor. ¿Alguna intervención más? Simplemente decir que nosotros de nuestro grupo político vamos a apoyar las actuaciones con respecto a las obras de estas 3 plazas, porque entre otras cosas entendemos que primero por mantenimiento del municipio y segundo porque es una manera de fomentar empleo, que es lo más necesario en estos momentos para la gente. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Ah? Sí. Por la información que se desprende del expediente, es evidente que el coste sube porque se va a externalizar el desarrollo de esta actuación. Se ha empezado ya con las licitaciones y con el papeleo para poder sacar. ¿Para cuándo tenéis previsto poder hacer la tramitación? Lo digo porque, en fin, que se haga pues con el mayor rigor posible para que no nos veamos en una situación parecida a lo que está pasando con el contrato de limpieza. Pues si queréis contexto, evidentemente lo que se busca con estas actuaciones, sobre todo en la eliminación de barreras arquitectónicas, son 3 plazas en una zona en donde hay bastante tránsito y si veis, contamos con aceras en una de ellas de apenas 50 centímetros, en otra hay hasta 4 desniveles como es la Plaza de los Naranjos. En fin, es justificable técnicamente. ¿Por qué se hace con patrimonio municipal de suelo? Porque para eso se puede destinar el patrimonio municipal de suelo, no se puede destinar a otro tipo de cosas como, por ejemplo, el empleo. ¿Genera empleo? Evidentemente. ¿Se van a sacar los concursos? Evidentemente, como siempre se hace en este ayuntamiento, pero claro, el paso previo es aprobarlo en el día de hoy, entonces no se puede adelantar nada hasta que no van concurriendo a esos plazos. Una vez que se apruebe en el día de hoy, sea así, pues ya comenzarán los plazos y se hará pues los plazos que marque la normativa y en los que se vayan abriendo pues las sucesivas mesas de contratación. O sea, eso no va a haber ningún problema. Como digo, mezclar unas cosas con las otras siempre es complicado. Entiendo que al hilo de que traemos esto a una inversión que no se contemplaba en los presupuestos, se pueden hablar de más cosas siempre y siempre vamos a tener oportunidad de hacerlo, pero mezclar muchas cosas la verdad es que es complicado. La vivienda en Albolote es cierto que tiene una problemática, por eso hay unos espartos puestos que son el PGO que se aprobó en donde se contempla toda la vivienda de protección oficial. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con eso? Pues seguir fomentando, como lo estamos haciendo, esos desarrollos. En ello estamos. También toda esa vivienda pública dependería de los distintos planes de las distintas administraciones.
Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer un plan de vivienda en donde pensemos construir una serie de viviendas porque no tenemos los recursos económicos. Evidentemente, con 300.000 euros no podemos hacer unas viviendas de protección oficial. Pero bueno, aparte de eso, centrándonos un poco en la cuestión, como digo, lo que se pretende es eliminar todas esas barreras arquitectónicas, solucionar otra serie de problemas que conllevan la antigüedad de algunas plazas, de estas plazas, y también solucionar los problemas de, aunque algunas sean un poco más modernas, los problemas que están generando a día de hoy y que van a seguir generando, y en ese sentido es lo que técnicamente queremos desarrollar, ¿no? Pues si queréis pasamos a la votación. ¿Voto a favor del punto? ¿Abstenciones? ¿Abstenciones? Pues abstención y se aprueba el punto. El siguiente punto es la prórroga del convenio de aportación municipal a las tarifas de transbordo. Como ya recordáis, lo vimos en la comisión, es para seguir con ese convenio con el Consorcio de Transportes para los saltos de autobús. ¿Alguna intervención? Nada, lo aprobamos. Pues por unanimidad se aprueba. El punto cuarto, el expediente de expropiaciones forzosas, determinación del justiprecio del proyecto de la DAR del Puente de los Vados. El último punto que nos queda para la solución de este problema. ¿Queréis comentar algo al respecto? Nada, se aprueba por unanimidad. Pues con la abstención de... Se aprueba con la abstención de Podemos. El quinto punto es la moción del Grupo Municipal Podemos relativa a la atención adecuada a los trastornos de salud mental de los servicios públicos. No quiera, Aguilera. La pandemia ha triplicado, ya saben que me gusta traer datos porque creo que esto nos ayuda a tomar mayor conciencia de la situación en la que estamos. Decía que la pandemia ha triplicado el número de trastornos mentales entre niños, niñas y adolescentes. El año pasado el suicidio fue la segunda causa de mortalidad entre los jóvenes menores de 20 años, solo por detrás de los accidentes de tráfico. El número de niñas y adolescentes con problemas de salud mental se ha disparado y no hay suficientes recursos para atenderlos. La saturación de los servicios de salud mental provoca listas de espera de hasta 2 meses para la primera cita y la situación es mucho peor para la infancia y adolescencia, pues que vive en hogares de bajos ingresos con una probabilidad 4 veces mayor de sufrir este tipo de trastornos en ese tipo de hogares. La salud mental es un derecho humano fundamental, puesto que sin salud mental no hay salud. Invertir en su cuidado y promoción es básico para el buen funcionamiento de una sociedad. Según la Sociedad Española de Psiquiatría, la ratio media de psiquiatras es de 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, mientras que la media europea es de más de 18 psiquiatras. También los psicólogos clínicos escasean y en 2018 apenas eran unos 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes en la red pública, 3 veces menos que la media europea. En España, además, ese número apenas ha cambiado desde 2011, mientras casi todos los países pues, han aumentado en mayor o menor medida. Estos datos explican el atasco y el desborde del sistema público de atención de salud mental, con listas de espera iniciales insoportables y tiempos de espera entre consulta y consulta de un mismo paciente tan dilatadas que no permiten una atención adecuada ni de calidad. Los últimos datos sobre las listas de espera revelan que hay cerca de 20.000 andaluces y andaluzas aguardando citas en salud mental, con una demora media de 62 días para ver al psiquiatra. 62 días para ver al psiquiatra, lo que son plazos insoportables, como decía. Los servicios de salud mental tienen que ser ágiles, tienen que ser accesibles y tienen que ser rápidos. Cuando una persona consulta porque se encuentra mal, necesita una respuesta lo más rápido posible y supongo que todos estaremos de acuerdo en ello. En los casos de riesgo de suicidio, estos retrasos, de hecho, pueden tener, y las tienen, consecuencias fatídicas. Y todas estas cifras, en un contexto social en el que, según la encuesta del Centro de Estudios Andaluces, un 38% de los andaluces presenta algún grado de ansiedad y un 37% de los andaluces y andaluzas de depresión. Se deberían tener al menos 12
a 15 sesiones garantizadas en los 6 primeros meses. Y al no contar con el número suficiente de profesionales, en el mejor de los casos, se ofertan 4 citas al año, lo que hace que el tratamiento no resulte eficaz ni dé los frutos deseados, obviamente. Y ante esta falta de atención clínica adecuada, al no remitir los síntomas, pues se aborda al paciente, a la necesidad del paciente y la demanda, pues medicalizándolo, ¿no? De manera que de hecho, de una manera que podría ser evitable. Quienes tienen recursos económicos, obviamente, pues pueden acudir a las consultas privadas, pero quienes carecen de recursos, si no son atendidos por el servicio público o no lo son con la calidad de atención requerida, están sufriendo una vulneración de derechos. De esta manera aumenta más aún la brecha social de los colectivos más vulnerables, que además de no ser tratados en tiempo y forma, son los más expuestos a la enfermedad mental, dado que están más expuestos a factores estresantes como son la incertidumbre, la precariedad, la soledad, la exclusión. Casi un 80% de las personas que están en prisión, esto es un dato creo que también quiero destacar y que deberíamos de tener en cuenta, un 80% de las personas que están en prisión tienen un diagnóstico de enfermedad mental, lo que supone 5 veces más que el trastorno mental grave que ocurre en la calle, ¿no? Algunos profesionales, de hecho, están sosteniendo que hay relación entre la falta de recursos para las personas con problemas de salud mental y los incidentes que estos provocan, ¿no? Que hacen que acaben al final en la cárcel, y en la cárcel, de nuevo, pues no es un lugar donde efectivamente puedan recibir atención especializada, ¿no? La prevención y la atención temprana obviamente es lo más efectivo en todas las edades, sobre todo en los y las menores y adolescentes, ¿no? Que hemos hablado en muchas ocasiones. Los y las jóvenes tienen más dificultades también para pedir ayuda y expresarse sobre sus problemas, porque muchas veces no son ni siquiera conscientes de qué es lo que les ocurre. Trastornos de conducta previos se han agravado, como los trastornos de conducta alimenticia, ¿no? El número de menores y adolescentes con necesidad de atención psicológica o psiquiátrica ha crecido de forma exponencial, ya lo decía al principio de esta intervención, ¿no? Frente a esta situación, pues nos encontramos con un sistema de salud mental que no cuenta ni con recursos ni con los profesionales especializados en psiquiatría, o atención psicológica infanto-juvenil. Es evidente que la necesidad de contar con programas destinados a este grupo de edad, así como contar con recursos adaptados a sus necesidades, pues es una urgencia social, ¿no? Educativa y también sanitaria. Nos encontramos, por tanto, ante un problema social de calado que no permite muchas dilaciones, exige mucha inversión pública y, por supuesto, mucho compromiso político. En este sentido, sería indeseable pues cualquier amenaza de privatizar, por ejemplo, la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, como es la Fundación Phaisen, que fue creada en 1993 y que tiene como objetivo el desarrollo y la gestión de recursos de apoyo social para personas con dependencia y con discapacidad derivada de padecer trastornos mentales graves, ¿no? Phaisen cuenta con 620 recursos a nivel de Andalucía, que no es poco, repartidos entre casas hogar, viviendas supervisadas, atención domiciliaria, talleres, centro de día, clubes sociales. En definitiva, 1.189 profesionales atienden a unas 10.000 personas. Por todo ello, y como habrán podido ver desde nuestro grupo Podemos, proponemos algunos acuerdos que, si lo ven oportuno, pues en una segunda intervención podría detallarlos. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Nada. Pues si quieres cerrar el punto. ¿Necesitan los acuerdos? Los conocemos todos. Sí. Pues si os parece, votamos. ¿Voto a favor? Pues se aprueba por unanimidad. El siguiente punto es dar cuenta de las resoluciones y pasamos a ruego y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta? Sí. Tengo un ruego y una pregunta. Comienzo por la pregunta. Está adjudicada la primera fase del nuevo instituto. La fecha de presentación de ofertas tengo entendido que finalizó el día 5 de julio. El procedimiento supongo pues que se debe encontrar ya en apertura, ¿no?, de ofertas, pero vamos, yo en la página web no aparece todavía, yo no la he visto.
Ya se han producido varias mesas de contratación después, ya se analizaron las ofertas y, si no me equivoco, están en el trámite de adjudicación final. Eso fue el día 14. El día 14 de diciembre. Y respecto al ruego, como todos y todas sabemos, el 3 de febrero de 2022, y permítanme que hagan una pequeña, que recuerde esta fecha, el 3 de febrero de 2022 fue convalidada en el Congreso de los Diputados la ley que regula la reforma del mercado de trabajo. Es decir, este ayuntamiento ha tenido 4 meses completos para resolver los cambios que precisaban hacerse a este respecto, como por ejemplo con el personal de mantenimiento de jardines. 4 meses, como decía, y sin embargo, y sin comunicación previa alguna, al menos a este grupo municipal de Podemos, que nosotros tengamos constancia. Ustedes han decidido, por lo que tengo entendido, privatizar el servicio y lo hacen con una empresa llamada UFOCA, constituida el 1 de junio de 2022, es decir, hace un mes y 2 semanas, con un único capital social de 3.000 euros. Una empresa que no tiene a todas luces experiencia o referencias alguna. Yo misma he revisado las actas que como usted me dijo, y hablamos en la última comisión informativa, y también los asuntos a tratar en la convocatoria de las juntas de portavoces de este semestre, de todo el semestre de 2022, y especialmente pues la del mes de mayo, donde usted me dijo que creía recordar que ese asunto se acordó en junta de portavoces. Yo no he visto nada de eso y no solo me preocupa el procedimiento, en fin, también, pues, por ejemplo, y creo que ya se lo comenté el otro día en dicha comisión informativa, que el que ustedes no hayan puesto ni siquiera, al menos, una condición de que contrataran al personal eventual que estaba en bolsa de empleo, pues para mostrar al menos, no sé, un poquito de respeto a todas esas personas que lo están pasando mal, que están desempleados. También ha llegado a mis oídos que se ha ofrecido incluso, y espero que lo confirme hoy esto, si puede ser, y de primera mano, por ejemplo, el señor David, si se le ha ofrecido la posibilidad de meter, permítanme la expresión, a trabajar en dicha empresa a 2 o 3 personas elegidas a dedo. Me limitaré solo al señor David, lo que decido hoy hacer a ese respecto, dada la gravedad de este asunto que está en boca de mucha gente del pueblo. Yo ruego, y ahí ya paso al ruego, al señor alcalde que explique y aclare a la ciudadanía y a mí como concejala de Podemos de esta actual corporación cómo se ha llevado a cabo ese procedimiento con sus expedientes correspondientes, así como toda la documentación y datos pertinentes que puedan dar respuesta a las quejas de la ciudadanía, que por cierto siguen aumentando cada día y provocando que crezca ese malestar. Yo creo que la enorme desconfianza que está existiendo por parte de toda esta ciudadanía respecto a este tema, así como en cuanto a las aparentes irregularidades, y señalo aparentes, ¿vale?, que también parece que están ocurriendo en torno al proceso de OEP, de oferta de empleo público, deberían ser suficientes motivos para que usted, señor alcalde, pues dé esas explicaciones a la población de manera inmediata y aclare esa gravísima sospecha. Gracias. Gracias, Yulet. Sí que se dieron explicaciones de qué es lo que iba a pasar y lo que iba a pasar. Tenemos por aquí el acta de esa junta de portavoces en donde hablamos de la oferta de empleo público y en donde hablamos que por la imposibilidad de seguir manteniendo la bolsa que tenemos con carácter rotatorio en nuestro municipio a partir de la reforma laboral, no se podía seguir contratando personal, por eso consolidábamos esos 12 puestos en la oferta de empleo público, que no entiendo cuál es la irregularidad porque no se está ejecutando todavía. No entiendo cuál irregularidad será esa. El traer aquí la rumorología de la calle es como... No, perdona. Aquí hay que ser un poco más, ¿cómo decirte?, un poco más fiel con la realidad. Entre otras cosas porque lo que no se puede estar es manipulando a las personas. Y no se puede manipular a las personas porque no se le puede decir que siguen teniendo derecho a estar en una bolsa que prohíbe la reforma laboral. No se puede decir, por un lado de la mesa, que la reforma laboral ha traído la consolidación del empleo para mucha gente y congratularnos de ello, y no decir la otra parte, que es que ha prohibido las bolsas rotatorias de empleo. No solo en Albolote, en todos sitios. Las bolsas únicas y exclusivamente se pueden
conformar para cubrir las vacaciones. O casos, como bien nos dice en su informe Intervención y Secretaría, casos absolutamente imprevisibles. Entonces, no se le puede decir una cosa y la contraria a una persona porque no es fiel, no es real. Entonces, por eso digo que hay cierta parte de manipulación. Con respecto a la empresa, empezamos desde el principio, como digo, ya dimos cuenta de qué es lo que teníamos que hacer porque no había otra solución y no había otra alternativa técnica. Lo comentamos en esa junta de portavoces, que no se recoge literalmente, como no se recoge literalmente lo que hablamos en el Pleno. El Pleno, la ventaja es que aquí están el resto de compañeros, le puede preguntar a ellos. A mí entiendo que no me crea, pero crea al resto. Crea al resto. Pues pregúntele ustedes, pregúntale usted a ellos antes de decir o hacer conjeturas que no se ajustan a la realidad. En segundo lugar, ¿por qué hay que externalizar la empresa? Por eso mismo, porque a día 1 de junio nos quedamos sin personal y sin posibilidad de contratar. Puedo acabar y después ya, si quieres, hablamos 1000 veces. Te digo, a día 1 de junio nos quedábamos sin personal. ¿Cómo podemos contratar la empresa? Con el dinero que se estaba destinando a la bolsa. Hasta que ese dinero no se liberara, no se puede contratar una empresa. El procedimiento administrativo así nos lo dice. Mientras no tengamos ese dinero librado, no se puede realizar un contrato. Pero es que además tenemos un problema entre medias. El problema entre medias es que para no perder todos esos puestos, consolidamos esas 12 plazas. Hasta que no se publica esa oferta de empleo público, no se puede disponer de ese dinero. Y esos son los plazos, 4 meses haciendo eso. 4 meses realizando todo esto, pidiendo presupuestos, viendo cómo se puede estructurar, realizando pliegos. Lo único que le puedo dar la razón es que no hay un procedimiento como tal perfectamente designado. ¿Por qué? Porque nos íbamos a 8 meses. Y ahí están nuevamente los informes técnicos, no los míos, los técnicos, en donde nos dicen que es imposible realizar ese procedimiento y que por eso se hace como se ha hecho. Y se piden diferentes ofertas, aunque es esa la que se la adjudica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hemos querido mezclar una cosa con la otra, viendo la oportunidad para seguir alimentando la esperanza de que la bolsa de empleo rotatoria del Ayuntamiento de Albolote siga, que no puede seguir, No puede seguir porque, yo creo, ¿coincidimos en eso o no? Pero ¿coincidimos en eso? ¿Que la bolsa rotatoria de empleo del Ayuntamiento de Albolote puede seguir o no? ¿Puede seguir o no? Yo es por aclararme yo también, a ver si es que se puede o no se puede, que no se puede, ¿no? Bueno, ponen palabras en su boca, igual que la rumorología que trae aquí, la puedo traer yo también, ponen palabras en su boca de que lo ha dicho así, de que puede seguir haciendo las cosas oportunas. No sé cuáles son las cosas oportunas. Como digo, no podemos decir... Sí, claro que puede responder. Ahora tiene otro turno, por supuesto. Usted tenía la última Sí, palabra, como me ha dicho en otras ocasiones. No la tengo nunca, no la voy a tener ahora tampoco. Cada vez que hay la oportunidad y queréis hablar y no corto la palabra a nadie. Por eso digo que todo eso va encaminado porque hay pues como cierta mezcla de conceptos en donde está todo. Y ahí están los informes técnicos. Y ha habido un reparo, evidentemente ha habido un reparo porque no se ha cumplido con ese procedimiento. Pero también se ha levantado ese reparo porque se podía levantar, porque es que no había posibilidad de otro planteamiento. Entonces, como digo, todos los grupos, incluso personas particulares que han querido, tienen el expediente, lo han solicitado, se le ha facilitado y no hay absolutamente ningún problema. Ahora, lo que sí que pido es que no se mezclen los conceptos como estoy diciendo, porque parece que dinamitando una parte vamos a conseguir la otra cuando no es real. Eso es crear expectativas falsas, mintiendo a sabiendas. Entonces, os pido que en ese sentido, si podéis, nos echéis una mano, no confundiendo de esa forma a la gente. Pues entonces, si me da la opción de responder por alusiones, primero, no me parece muy... no estoy acostumbrada y tampoco me gustaría acostumbrarme a que me llame a que... Ahí dice que puede usted hablar. No diga usted mentira, porque me está, yo qué sé, no,
Así. No, que me callo. Pero me está diciendo el punto es mentira y ya está. Ya está, cuando quiera vamos al serio. Y ella también. No, ella está diciendo la verdad. No puede reconocer porque ella no iba a hacer. Y yo sí. Y Guama no se ría porque tiene donde hablar. Cállate. No tengo nada más que hablar porque estoy escuchando el punto. Y así no vamos a ningún lado. Ya lo veremos aquí. Dejamos que concluya y después si quiere hablar. Esto es vergüenza, yo no puedo con esto. Es que es un sellado que están hablando. Ya está. No se rían. Cuando quiera vamos a hablar de Rima Sergio y lo hablamos. Y cuando te digan lo que es, lo habla aquí, la verdad. No diga tonterías y mentiras. Hombre, no me hagas así. No son las formas. No son las formas, no. Las formas de que está usted hablando malamente. De esas formas no vamos a ningún sitio. Ni vosotros ni nosotros. Porque es que así no. Engañando a la gente no puede ser. No, le repito, no. Y además hay una bolsa de trabajo que debía usted haber tirado de ella. No haber metido a este y a este. Eso no se puede hacer. Y más en un pueblo que lo están viendo todos los días lo que estáis haciendo. Hombre, di la verdad. ¿Quieres que te traiga nombres de la gente que han metido? No te digo. Es que me va a dar la vuelta a las cosas, no. No, es que lo está diciendo la verdad. Habéis creado una empresa a vuestro gusto. Y ya. Esto se está grabando. Claro, para que lo oiga la gente. Y para las consecuencias. Sí. Por eso lo digo, para que lo oiga la gente. O sea, usted me está diciendo que yo he creado una empresa. ¿Quién la ha creado? Yo. Lo repite usted, por favor. Venga, hombre. Pero vamos a acabar nosotros. Vamos a acabar, no. A lo que yo iba a Se diga la verdad. Un segundo. Igual no se diga la verdad. Un segundo. Que ahora mismo estamos en el punto de trabajo y preguntar. Señora, no diga la verdad que es de el empresario. Que después viene el turno tú si quieres. Habla, dime. Que después viene el turno. No puedes decir nada porque digo la verdad. Y cuando dice una persona la verdad, ¿cuál es la verdad? Y no te rías. ¿Por qué? No puede ser, no puede ser. Bueno, decir que es evidente, yo empatizo fácilmente con el dolor ajeno, imagino que todos y todas, y al menos eso sería necesario que lo hicieran, que lo hiciéramos todos los políticos, porque es una cuestión fundamental. Si nosotros anteponemos los intereses de nuestro partido antes que las necesidades de nuestro pueblo, y no estoy diciendo que aquí se haga, pero es muy fácil y debería ser fácil, porque ante todo va la persona por delante como político, antes que el político en sí. Y es evidente que esto está afectando, como decía antes, incluso, pues estamos hablando de muchas familias que lo está pasando mal. Entonces, decía antes, he entendido, y corríjame si no es así, que usted me ha dicho que yo estoy mintiendo. Vale, pues ahora si quiere termino, porque no sé si está grabado o no, pero lo recuerdo que lo ha dicho varias veces. En cualquier caso, no estoy acostumbrada a que se me diga eso, primero porque no miento, segundo, no sé mentir porque se me nota enseguida, si lo he intentado alguna vez en mi vida y ya lo he descartado, es decir, ni en broma lo hago, ¿vale? Y usted decía, y de hecho lo ha comentado aquí cuando ha intervenido este señor del público, este ciudadano, este vecino de Albolote, usted ha dicho que yo había afirmado que tal empresa debía haber incluido de la bolsa de empleo a personas desempleadas. Si quiere vuelvo a retomar, porque por eso me gusta mucho, por no dejarme las cosas más esenciales en el tintero, me gusta redactarlo antes de venir al pleno y pasar un buen rato haciéndolo para que
esa finalidad. Incluso y inmediatamente después se lo envío a Secretaría para que haya constancia de todo lo que he dicho, ¿no? Por esos dos motivos, fundamentalmente. Lo podemos repasar, pero en cualquier caso, lo que sí quiero dejar muy claro, para que no quede duda, es que he dicho, y me reitero en esto, que una de las condiciones, si ya se ha privatizado el servicio, al menos, he dicho, al menos una de las condiciones, pues haber tenido cierta deferencia, ¿no? Como un poco de tacto, un poco de respeto hacia todas esas personas que se habían quedado en las puertas, ¿no? No que legalmente se deba de hacer. Pero sí un detalle de haber tenido ese detalle al menos ante toda esta gente del pueblo que lo está pasando tan mal. Y no a dedo, que todavía, y me gustaría que si va a intervenir el señor David, como he dicho, por ejemplo, por poner el ejemplo de Conel, si a él no se le ha ofrecido, porque a mí no se me ha ofrecido a este partido, a este grupo político, y es evidente el porqué, en el caso de que se haya hecho. Bien, mi intención era no de manipular, no de mentir, palabras que usted ha utilizado, no me agrada para nada que se me diga que yo he manipulado y que yo miento, vuelvo a insistir, no lo hago, y una cuestión que he dejado clara es que dé usted explicaciones de todo ese procedimiento, que por cierto usted ha dicho que no ha sido el que correspondería, porque hubiera tomado 8 meses, yo no he tenido acceso a esos informes técnicos, ni siquiera al reparo, claro, pero a estas alturas del procedimiento, después de 5 meses, o 4 meses y pico, yo lo que estoy solicitando es que se me hubiera informado, para desde ahí yo haberlo solicitado. Y ya para terminar, y por no extenderme más, respecto al acta, aquí está el acta, no está impresa, pero la puede tener y puede tener acceso a cualquier persona. Si a estas alturas se me va a dar la razón, como he dicho en varias ocasiones con anterioridad, que sería oportuno grabar incluso la Junta de Portavoces, pues no sé, para evitar estas cuestiones, porque yo no voy a poner en ninguna tesitura a ninguno de los concejales y concejalas aquí presentes. Cada cual hará. Aquí tengo delante no solamente la convocatoria con los asuntos a tratar, sino la propia acta. Es decir, y en cualquier caso, si fue un acta de mayo, creo yo que a ese nivel y a esa podría recordarlo, y sobre todo una cuestión como esta, ¿no? Como digo, mi única intención es hacer de altavoz. Altavoz no es la primera vez que lo he dicho, que lo hago y lo voy a seguir haciendo, tal y como juré cuando tomé el cargo, y creo que es no solamente mi obligación, sino es lo mínimo que yo puedo hacer para toda la gente que lo está pasando mal en nuestro pueblo. Gracias. No sé si Gracias, Julián. En eso mismo estamos nosotros. A nosotros también nos duele muchísimo que los alrededor de 80 a 86 personas que se venían contratando todos los años a través de la bolsa rotatoria de empleo no se puedan contratar. Evidentemente que nos duele mucho. Pero es que aparte es más costoso de la manera que lo estamos haciendo. Pero es que aparte, además, no se le da la oportunidad a muchísima gente de al menos en esos 6 meses poder trabajar y ganarse pues su jornada. Pero es que aparte, además, nos sigue faltando personal en el ayuntamiento, porque no solamente era la limpieza y la jardinería lo que se hacía aquí, también se hacían las pequeñas obras, ahora, por ejemplo, para el tema de las actuaciones en colegios también. Pues no podemos hacerlo, o sea, nosotros estamos viendo todas esas derivadas, estamos viendo que falta personal, que lo que estamos haciendo es más costoso y que además se le quita la oportunidad de trabajo a muchísima gente. Si lo estamos viendo, pero es que no queda otra. Hemos coincidido, yo creo que ha dicho usted que sí, igual que algunos grupos más, en que las bolsas rotatorias de empleo no se pueden seguir llevando a cabo después de la reforma laboral. Yo creo que hemos coincidido en eso. Y no he dicho que sí se puede. Creo haber entendido que sí se puede. Por eso digo que no. Claro que queda otra. Vamos a ver, claro que queda otra. Por eso, cuando nosotros presentamos la transformación de esos 12 puestos en la oferta especial de empleo, lo presentamos por eso. Porque esos créditos, esa bolsa,
venía con anterioridad del año 2016 y se podían transformar en puestos indefinidos tal y como dice la legislación. ¿Eso es bueno? Sí, para las 12 personas que lleguen a ese punto, pues sin duda sí. Para los 84 que faltan, no. No van a tener opción. Pero bueno, ese es otro debate. Pero claro, como se ha mezclado todo, por eso yo no he dicho que haya mentido. He dicho que lo mismo que a ti te ha llegado, que a usted le ha llegado de rumores y tal, pues a mí me ha llegado que había dicho que las bolsas sí podían hacer haciendo los arreglos que... No, he dicho eso, que a mí me había llegado lo mismo, no le he acusado directamente de mentir. Yo creo que hemos dado todas las explicaciones habidas y por haber y que ha habido una serie de acontecimientos desde el mes de febrero en donde se aprueba la reforma laboral preparando todo este terreno que ha derivado en lo que ha derivado porque legalmente no podemos hacer otra cosa. Legalmente no se puede hacer otra cosa y aquí tenemos a los técnicos. Yo entiendo que no me cree a mí, pero no cuesta trabajo. Lo mismo que le ha preguntado a David, que no sé quién le habrá ofrecido eso, no creo que se refiera usted a mí. No sé quién le habrá ofrecido lo de los puestos. Lo mismo que le pregunta eso, porque no puede preguntar a sus compañeros si se habló de la oferta de la oferta de empleo público en la Junta de Portavoces. ¿No? O sea, esa coyuntura sí se puede poner al portavoz de voz, pero al resto no, ¿no? Bueno, en fin. Como digo, la cosa yo creo que hay que moderar un poco el lenguaje, que hay que moderar un poco la historia y no decir en una misma frase una cosa y la contraria. O sea, si sacamos pecho por la reforma laboral, lo sacamos con todas las consecuencias. Y si no, pues le ponemos pega. Pero que, en fin, que la realidad es la que es y por eso hemos actuado como hemos actuado. ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí, pues David, cuando quiera. A ver, seguir con esto, pero como se me ha aludido, pues quiero comentar algunas cosillas. A ver, esto, evidentemente, creo que todos tenemos claro, estamos de acuerdo que la nueva reforma de la ley laboral, pues se ha podido cargar la bolsa de empleo. Pero sí es cierto que no sé el motivo por qué hay algunos municipios que la siguen manteniendo y han hecho reformas. Por ejemplo, el caso de Pinos Puente, creo que Cajas y no sé si Cenes también, algunos más por ahí hay. Aparte tengo las bases que modificaron y demás. Esto lo que hace es generar confusión. Yo no voy a decir que este Pinos Puente, siguiendo la legislación, se la haya saltado, no lo sé. Pero sí es cierto que hay municipios donde se ha reformado la bolsa de empleo y se sigue usando. Tengo yo las bases de Pinos Puente, las puedo entregar cuando me la pidan y puedo entregarla. Pero ya digo que quizá esto es lo que genere, que no voy a poner en duda evidentemente el trabajo de los técnicos, porque creo que lo dejaron muy claro y creo que así lo escuchamos todos y lo dejaron muy claro, pero sí es verdad que hay municipios que no sé cómo lo están haciendo, pero lo están haciendo, siguen manteniendo. Quizá eso es lo que esté llevando a ciertas confusiones, ¿vale? Si me permitís que pase a temas de preguntas y demás, ya lo he hecho varias veces aquí en este pleno, pero simplemente a título de información, pues quisiera que nos dijeran cuál es la actuación, en este caso Juanma, que creo que es el responsable de ello, cuál es la situación en la que se encuentran ahora mismo el tema de las cámaras de seguridad, que creo que ha sido una inversión importante dentro del municipio y no sabemos realmente todavía cómo está el tema. Yo te puedo contestar. Ahora mismo están en la fase final de implantación. El problema es que algunas de ellas han necesitado de un trazado nuevo, que estamos también en ellos acabando ese trazado y luego, pues parece mentira, pero los carteles llevan sin llegar 3 meses por el tema de la falta de suministro. El tema legal no hay ningún tipo de inconveniente con respecto al tema. Nosotros, como son cámaras para temas de sanciones y demás. Como son cámaras para tráfico, sí, lo sé, que a requerimiento de cualquier autoridad se pueden utilizar, sí. Pues nosotros simplemente es comunicar esa puesta en funcionamiento. ¿Qué está hecho? No, y entonces no sabemos exactamente cuándo. Queremos que antes de para que esté. Pero yo, lo tiene. Es que nos requirieron hace poco el tema de las cámaras, una intervención que hubo bastante gorda aquí en Argolote. A cada instante Policía Judicial nos reclama algún tipo de cámara de las que tenemos, entradas de urbanizaciones, entradas del pueblo, es decir, está todo perfectamente legal. Lo único que pasa es que hay algunas cámaras que han necesitado
Por aquello de que estamos tirando fibra nueva y fibra nuestra, estamos también domotizando el 40% de los puntos de los cuadros eléctricos. Se están haciendo, pues, estamos tirando fibra nueva y se está tardando un poco más de lo que se debía, pero bueno, que están en un 90%, como dice Sal, solucionado. Gracias, Juanma. En ese sentido es lo que dice él, ¿no? Están no a pleno funcionamiento, evidentemente, porque hay algunas que necesitan de esta infraestructura, pero la verdad es que sí que están funcionando bien, por lo menos a requerimiento de las autoridades. La verdad es que muy contentos con cómo están funcionando. ¿Alguna cosilla más? Sí, tengo otra pregunta. A principio de legislatura se aprobó una moción, viene al caso por estos días en los que se han homenajeado a Miguel Ángel Blanco. Se aprobó hace ya 3 años una moción para que una de las plazas de la localidad llevase su nombre y demás. Y bueno, han pasado 3 años ya y no tenemos conocimiento de si hay algo previsto, no hay previsto, si se hará algo antes de que acabe la legislatura o no. Pues como comentamos, con el tema de los remanentes había alguna plaza que se reformaba y queríamos que fuese esa plaza del homenaje. Se quedó desierta la... No, está adjudicado pendiente de ejecución. En cuanto se acabe, va a ser la plaza que conocíamos como la de las cabinas, en donde queremos hacer ese homenaje, ya no solamente en el sentido que lo aprobamos, sino también en otras mociones que hemos pedido el homenaje, pues, a nuestros sanitarios y tal. Todo eso queremos que sea en esa plaza. Pues sí. Una última cuestión. Una última cuestión de que hay quejas vecinales y, de hecho, bueno, ya no solamente quejas vecinales, sino yo he sido testigo de ello también. Y quería preguntar las actuaciones que se están llevando a cabo, que ahora en estos meses pues, es muy propenso a tener plagas, tanto de insectos como de roedores. Y yo he sido testigo de ello incluso en calles muy céntricas, no estamos hablando de la periferia, donde es más fácil porque está el campo cerca, sino incluso en el centro. Y a ver si se está gestionando algún tipo de actuación con respecto a ello para eliminarlo y demás. Sí, se está haciendo tanto de ratización como para luego el problema que hemos tenido con los árboles. En vez de fumigar este año que son tratamientos más agresivos para las personas que no para los bichos, estamos teniendo otro tipo de tratamientos que la verdad que están funcionando bastante bien. No se puede abarcar todo al 100% desde el primer momento, pero tanto con el tema de desinfección como de desratización, la verdad es que estamos funcionando a tope. Hemos tenido problemas prácticamente en todo el entorno del municipio, incluso en algunas calles centrales, pero también tenemos que tener en cuenta un poco las circunstancias meteorológicas que hemos tenido. No ha pasado para todo. Épocas de mucha lluvia, épocas de mucho calor, y todo eso ha hecho que proliferen los animalillos lo más grandes, ¿no? El tema último de los árboles, la verdad es que ha sido muy desagradable. Pedimos disculpas a la gente que ha vivido cerca, pues, porque el tema de los gusanos es mucho más desagradable incluso, ¿no? Pero ya te digo, desde el momento en que se empieza a tratar, estamos buscando que la solución es muy rápida y esperemos que duradera, ¿vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? Sí. Con brevedad y excusándome previamente porque tendré que abandonar el pleno en breve, tengo un compromiso ahora posterior y entonces pues me es imposible seguir mucho más rato. Por un lado, un ruego que se tengan en cuenta también todas las mociones que hay previas sobre nombres de calles y nombres de plazas. Por ejemplo, quiero recordar la plaza para Nicolás Redondo o Marcelino Camacho, que no es ni del mandato anterior, sino de hace varios mandatos, y que creo que sería importante que también se tuvieran en cuenta, sin entrar en debate, porque estoy de acuerdo con la propuesta que se hizo en su momento. No recuerdo qué votaríamos en aquel momento, imagino que favorablemente al reconocimiento a Miguel Ángel Blanco. O también el nombre de Plaza 5 de Mayo en recuerdo a las víctimas de Mauthausen, que es la plaza, no sé cómo se llama ahora mismo, donde está el monolito en homenaje a los alboloteños que fueron víctimas de los campos de concentración. También se pidió en el mandato anterior y no se ha recogido a día de hoy.
Después, brevemente, quería hacer simplemente una valoración sobre el debate que ha habido, que no había lugar, pero bueno, si en su momento queremos debatir el tema de la reforma laboral, nosotros nos encantaría. Yo simplemente quiero dar varios datos. Nosotros valoramos muy positivamente que esa reforma laboral, que en cierto modo he visto como hay una crítica importante hacia la misma, ha hecho, por ejemplo, que la mayor parte de nuestras trabajadoras de ayuda a domicilio sean ya personal fijo de su empresa, que en Cartuja prácticamente ya todo el personal va a ser fijo en la empresa, que han salido muchas plazas del ayuntamiento para ser ocupadas de manera definitiva, de forma fija. Y creo que es muy importante porque si uno no tiene un puesto de trabajo fijo, no puede conseguir a lo mejor ni un contrato de alquiler, no puede conseguir un préstamo. Y entonces creo que lo que no podemos aceptar es vivir en la precariedad como hemos vivido hasta este momento, donde se nos decía desde arriba, repartan ustedes el trabajo que hay y apáñense como puedan. No. Lo que ahora dice la reforma laboral es vamos a conseguir unas condiciones de empleo dignas para todas las personas y tendremos que seguir generando mucho más empleo porque empleo hay y necesidades hay. De hecho, hay 109.000 plazas de empleo que están vacías porque no hay personas cualificadas para desarrollarlas, ¿no? Son los datos que hace poco daba la COE, que no es sospechosa de hacer políticas de izquierda. Entonces creo que son elementos muy importantes a tener en cuenta. Esas bolsas rotativas hacían permanecer en la precariedad a muchísimas familias que con ayuda social, esto y lo otro, pues se iban llaveando, ¿no? Pero eso no es lo que queremos para esta sociedad, ¿no? Queremos una sociedad con un empleo de calidad, con un empleo bien remunerado, como bien ha demostrado el Gobierno de España, subiendo por 3 veces el salario mínimo interprofesional. Y ya yéndome a la parte de ruego, vamos a debatirlo cuando ustedes quieran, nosotros estamos abiertos a ese debate, y ahora de pregunta. Hace ya unos meses trajimos una pregunta desde nuestro grupo municipal sobre la situación de los terrenos que se habían urbanizado en el Chaparral, de que había vecinos y vecinas que habían construido y no estaban teniendo acceso a luz, agua, y estaban en una situación pues, muy precaria, porque habían terminado sus domicilios y sus casas y no habían podido acceder todavía a esos servicios básicos, sin los cuales pues, no se puede habitar la vivienda. Comentándolo con David hace un momento, me ha comentado que sí hay algunos vecinos que ya lo tienen, pero hay otros vecinos que, mi vecino de al lado me lo ha comentado ya 2 o 3 veces, que todavía no lo han conseguido. Entonces, no sé por qué no se está pudiendo acceder a esos contratos de luz, de agua, que permita que esas viviendas que ya están construidas, y de hecho creo que ya casi todas tienen el permiso de habitabilidad, que puedan ser habitadas en unas condiciones normales, porque lógicamente lo normal no es tener un generador para poder estar viviendo en tu domicilio. No sé si es que no se ha recepcionado o cuál es el problema que hay, ¿no? De manera que yo pueda darle respuesta a los vecinos que allí en el Chaparral me preguntan, y después de tanto tiempo pues pensaba que estaba ya solucionada la cuestión. Muchas gracias. En principio se supone que tiene que estar solucionado porque el problema que teníamos al inicio es que no podían tener primera ocupación mientras no estuviese recepcionado. Mientras no estuviera recepcionado no podían tener el acceso a esos servicios básicos, ¿no? Para esa primera ocupación. Pero ya eso sí que se solucionó. Ahora debe ser otro problema que sea muy puntual de ellos. Ya el ayuntamiento ahí no tiene... si no tiene servicios, evidentemente no le podemos dar la primera ocupación, porque la garantía para esa primera ocupación es que tenga esos servicios. Si no los tienes por algún tipo de problema con alguna de las suministradoras. De cualquier manera que se pase por aquí, lo miramos desde urbanismo, que no hay ningún problema en verlo. Es cierto que al principio pasó, porque por la urgencia de muchas familias sí que necesitaban comenzar la obra en paralelo con la obra de urbanización, y bueno, pues chocó un poco los plazos de que no había acabado al 100% la urbanización y sí que tenían sus viviendas. Pero bueno, eso yo creo que éramos todos conscientes de que pasaba así, ¿no? Entonces, como te digo, ahora tiene que ser algo puntual. Sí. La ocupación de vertido de la zona norte está instalada. Está instalada y no está en funcionamiento porque todavía no hay nadie que vierta. Pero está por volumen no hay. Para, sí, está allí, está instalada, está certificada por los técnicos, está certificada por Aguas Viras. Probablemente no entre a funcionar nunca porque las obras de la EDAR van a acabar antes de que se consolide esa urbanización. Más que nada porque las obras de la EDAR le pueden quedar meses. para estar en funcionamiento. Sí, la licencia de urbanización
decía claramente que cualquier licencia de ocupación estaba supeditada a la instalación de la depuradora. Sí, sí, está instalada y funcionando. Por eso digo, pero que no está recogiendo ahora mismo volumen como para decir funciona bien, no funciona bien. Funciona. Evidentemente funciona, pero con las 2 o 3 viviendas que hay ahora mismo, en fin, que se depura el agua de esas 2 o 3 viviendas, pero que está en funcionamiento. Si no Aguas Vira no hubiera dado... Lo preguntaba por si podría estar ahí la causa de la negativa de la... No, porque para la recepción de la urbanización necesitamos contar con informes de esas compañías suministradoras, en este caso Aguas Vira. Y Aguas Vira, si no depuraba la agua, no daban su permiso. ¿Vale? ¿Algún ruego, alguna pregunta más? No, yo también. Hacer la pregunta contra la decisión que estábamos. Usted me ha dicho que a mí me gusta privatizar. ¿Sabe usted quién creó la bolsa de empleo que ha estado funcionando hasta que la reforma laboral? Y vosotros la veis dando un plomazo diciendo yo meto a este y a este. Sí, eso no vale. decimos nombres. Mejor que ¿Puede decir los nombres que mejor quiera? decir, no. Que puede decir los nombres Sí, que quiera. usted lo sabe, usted lo sabe. Bueno, que yo no tengo ningún Usted se problema. calla y no engañe más a la gente del pueblo porque No vosotros la lo sabéis. engañen. No la engañen. Sí la estáis engañando. Discúlpame. Porque hay maneras de seguir una bolsa de trabajo y vosotros no queréis por lo que sea, no queréis. Habéis cogido y la bolsa, en vez de tirar de la bolsa, y no me he querido tirar de la bolsa, habéis cogido y habéis metido. Yo meto a 3, tú mete otros 3 y el otro que mete a otros 3. Que yo entiendo Punto. que lo Y no puede decir. vengamos a decir nombres que hay en la calle trabajando. Pero sí que no hay Sí, problema. que lo con sabe decir usted. que no hay ningún problema. No hay un problema, pero no dice que sí, porque claro, porque le estoy diciendo la verdad. Que no digan que sí, ¿qué? Claro, te lo estoy diciendo. Pero si no me ha dicho nada, ¿por qué no quiere decir? No, pero se lo estoy diciendo. Que me está diciendo el Me tío. está a mí diciendo que es mentira que el Mercedes se puede, que yo estoy hablando de Mercedes y que no se puede continuar. Yo le he dicho que Sí, mentira, que yo lo usted ya ha hablado de estoy eso. diciendo. Y es que no se puede hablar con vosotros, porque queréis darle la vuelta a todo. No es así. Yo le dejo hablar a usted. Pero No. Hombre, hay que decir la verdad al pueblo. Claro. Decírselo, pero no, usted. en la prensa no decir nada. La prensa no decir nada. No, porque no conviene. Pero ¿cómo que no decimos nada? No. Pero pues, ¿Por qué a mí un director Pero del CEPE me dice que puede continuar una bolsa de trabajo? Y vosotros decís que no. pero Sí, que cuando hoy- quieras vamos a pedir una cita y hablamos con el director. que sí, que le digo que sí, ya que está. cuando usted quiera. Yo estoy Sí, disponible. y cuando le diga que sí, mañana tarde y y noche. cuando le diga que sí, ¿qué va a hacer? Pues decírselo, la solución a los técnicos. Sí, ¿y va a continuar con ella? Claro, sí, se puede, por supuesto que sí. No sé, pero si me dicen a mí que sí, que yo acabo de hablar con un director, Que sí. hombre, y le estoy diciendo las cosas, y me dice que no, que le están diciendo aquí que no. Hay Pero- maneras de continuar la bolsa. ¿Cuál es esa manera? Hombre, al CEPE. Vamos a quedar Al bien. CEPE, que te lo diga Yo lo aquí. estoy diciendo.
Vamos a quedar un día. Hay formas de Que no hay hacer. ningún problema. Que no hay ningún problema, pero Hombre, que voy. no puede ser que yo meta aquí, aquí y aquí, porque eres de mi partido. Y los demás que le den por saco. Eso no puede ser. Hombre, ya está bien, no engañen más a la gente del pueblo. Pero que la está engañando usted. No, yo no la engaño, yo le digo la Le verdad está porque creando los una informes que tengo, los expectativa. informes que Le tengo. está creando una expectativa a la No, gente estoy de que creando, va a no. continuar la bolsa cuando No, no es eso no da la cierto. gana, porque vuestra defensa es privatizar el PP de toda la vida. Vale, sí. Me consta que no soy de Y ningún la reforma laboral no tiene aquí nada que ver. Ah, no. No tiene nada que ver. Hombre, ya está, no, es que no puede ser, la injusticia no puedo con ello. Yo se lo digo. Sí. Quiere que la solución sea. Hombre, yo ya te digo, sé muchas cosas que las tengo guardadas y papeles que no puedo informar. Que no tengo ningún problema en que No, salga no. de sus papeles y su información. Sí, pero vosotros queréis dar la vuelta a las cosas. Pero si no le puedo dar la vuelta. Sí, pero vamos a ver, estáis diciendo que no, estoy diciendo yo que en el CEPE, ¿qué vuelta le voy a dar? Nada. estoy diciendo que en el CEPE te están diciendo una cosa, ¿por qué Que vosotros vamos al decís? SEPE mañana, cuando usted pueda. Me concierto una cita y vamos allí. Ya. Viene conmigo. Entonces, ¿por qué el SAI, la Diputación, todo el organismo, eso sigue? Que habla usted desde el desconocimiento. No, yo lo que La digo- bolsa de diputación es para cubrir bajas. Ya está. Y el Bajas SAI, y el SAI también, laborales. y el SAI Y también. el SAE igual. ¿Por qué el gobierno va a estabilizar 72.000 empleados públicos? Sí. Por eso, porque no puede. Entonces a mí me han engañado, en Pinos Puente me han engañado. Que no digo que lo hayan engañado en Pinos Puente, pero que aquí no le han engañado. Aquí no. Entonces, cuando usted quiera, con ese señor y que nos explique a los dos pues, cómo es la circunstancia. Y después tenemos habilitados nacionales, que no estamos hablando que son directores del SEPE, sino habilitados Otra nacionales, secretarios de Otra cosa, los puestos de ¿Me trabajo... puede dejar usted que haga una frase? Por favor. Yo le he dejado. Yo le he ¿Me dejado. has dejado? ¿Y cuándo me has dejado? Madre mía. Bueno, pues venga. No, No, yo ya. no, pero es que para decir Yo las ya- cosas que no dicen una verdad, Ah, vale. pues ya está. Pues bien. ¿Acaba usted? Sí. Pues muchas gracias. Levantamos la sesión. Sí, no se puede pasar.